Muy buenos días a cada uno de los estudiantes que ya se han conectado. Voy a invitarles para que puedan inclinar allí desde su casa el rostro para orar y pedir la bendición de Dios para la jornada del día de hoy. Querido y bondadoso Señor, te damos gracias porque nos has prestado la vida un día más. Y queremos, oh Dios, agradecer porque cuidaste nuestro descanso en las horas de la noche. Y ahora, Señor, al abrir nuestros ojos a este nuevo día, nos regalas una fresca mañana y la bendición de saber que tú eres nuestro Dios. Confiamos en que guardarás nuestra vida, nuestra familia y podrás cuidarnos en medio de la aflicción. En el nombre de Jesús, amén. Ok, voy a llamar a lista, así que por favor, cuando escuche su nombre va contestando rápidamente. Albornoz, Archila, Bastos. El que no me conteste, Presente. no lo voy a Presente. no lo marco, lo dejo en asistente. Colina, Presente, profe. Farinango, Presente, profesor. Gómez, Gómez Michel, ahí está. Guerrero Dana, Higuera Kevin, Jiménez Dana, Jiménez Juan, Presente. Leal Sebastián, Leal Juan, Maldonado Juan, Presente. Merchan Laura, Presente. Octavalo Davison, Otavalo Davison, Quintero Daniel, Presente. Ramírez Brian, Rivera Laura, Rocha Charid, Presente. Rodríguez Juan, perdón, Julián, Sainz Andrés, Presente, profe. Sierra Valery, Talero Juan Presente. y Talero Juan, Valencia Jefferson, Valencia Karen, Presente. Valencia Gabriela, muy bien, entonces
La mitad no está presente. Y algunos de los que están ahí, pues parece que no están tampoco detrás de cámara. Profe, es que yo no lo alcancé a escuchar bien por lo que se escucha entrecortado porque el internet está mal y no lo escuché bien. Bueno, por lo menos se ha manifestado ya. Yo soy Juan Camilo. Sí, ya vi. Gracias. Bien, entonces vamos con nuestra temática del día de hoy. Recordarles que tenemos exclusivamente por cada tema una clase, no nos da más. Ya allí en sus cuentas aparece lo que es la presentación del día de hoy. En unos minutos se activará también la actividad de complemento. Esperamos que la actividad de las Fuerzas Armadas todos la hayan podido realizar y ya esté pues entregada, porque era para entregar máximo a esta hora ya todos debieron haber entregado. Si no lo hicieron, pues ya van sobre 90, es decir, ya empiezan a descontar su nota. Si hace una entrega tardía, si no la entrega, pues afecta tanto la nota de la clase como la nota de la actividad. Y también ya está el link de nivelación de tercer periodo. Este link solo está activo para quienes requieren presentar esa actividad. No le aparece a todos, aunque inicialmente le aparecía a todos. Después desactivamos los que no lo requerían, dejando solo los que perdieron la materia de sociales en el tercer periodo para que puedan hacer la entrega de esos trabajos mediante este link. Aquí en esta tarea, en esta entrega, pues debe realizar todas las entregas que tenga. Si tiene 4 o 5, todas las va a cargar ahí. Ahora, es necesario que usted envíe la solicitud por escrito, solicitando las materias que va a nivelar, que va a presentar. Si usted hace la entrega aquí y no hizo la solicitud, pues sencillamente yo no la voy a calificar porque pues usted no ha hecho el proceso debidamente. Por eso ya se les explicó, ya se les dijo. Así que es acogernos a las instrucciones que se nos dieron y cumplir con cada uno de los procesos. Eso no le afectará, pero si usted no lo hace, pues termina afectándole. En cambio, si usted cumple con ese deber, con esa sencilla tarea de enviar la solicitud a su titular y él no la hace llegar a nosotros, entonces pues tendremos procesos de nivelación sin contratiempos. Recuerde que para eso solo hay hasta el 30 de septiembre y hoy ya es 23, es decir que ya quedan pocos días. Muy bien, entonces vamos con el tema de hoy, que nos corresponde entonces colonización de América. En el periodo anterior estuvimos trabajando lo que era la conquista de América y llegamos, ustedes desarrollaron una actividad, un taller en el cual exploraron cómo los españoles corrieron por todo el territorio americano conquistando los pueblos originales de América. Hoy a lo largo del continente americano básicamente tenemos dos movimientos todavía en relación con eso de la colonización y la conquista. Para el hombre blanco se habla justamente de la conquista de América y de su posterior colonización de los pueblos indígenas de América, de los pueblos originarios de América. Desde la perspectiva de los pueblos originarios, de las tribus indígenas que hoy todavía sobreviven a todo este proceso, entonces se habla de un proceso de invasión del hombre blanco. Son las dos concepciones que hay y que todavía pues siguen allí, que normalmente por el mes de octubre, el 12 de octubre, que es cuando se conmemora para unos el descubrimiento y para otros un tanto negativo la invasión de sus territorios, de sus culturas, de sus
legados históricos, entonces es esa parte. Entonces ahí está. Y en estos días hemos visto cómo tanto en Estados Unidos como en lo que tiene que ver el continente europeo iniciaron unos procesos de derribar las estatuas de los opresores, es decir, de esos conquistadores, de esos esclavistas que esclavizaron a los pueblos originarios de América en este caso. Y en las últimas semanas pues vimos cómo en Colombia también ha empezado a tomar fuerza este movimiento cuando el pueblo Mixná ha derribado la estatua de Sebastián de Belalcázar allí en Popayán. Entonces Colombia no está ajena a todo este proceso que se está viviendo en nuestros días, pero que es parte de la respuesta a ese proceso de conquista. Ya vivimos cerca de 500 años después y todavía tenemos parte de ese proceso de conquista y colonización, de invasión de territorios, de culturas, de destrucción de legados históricos. Entonces, así que este tema pues es pertinente para todos nosotros. Dime. Dime. Todos en América, o sea, antes de que llegaran los colonos, eran exclusivamente morenitos o negritos. ¿No había nadie blanco? No eran. O sea, el hecho de que se diga que el europeo es blanco no significa que los americanos originarios eran. Gracias. Simplemente es una clasificación. Recuerde que la introducción de la raza de color la hicieron inclusive los blancos al traer a los africanos como esclavos cuando la mano de obra indígena por los mismos procesos de conquista y colonización habían sido reducidos. Muy bien, entonces veamos así a grandes rasgos lo que es este elemento. Entonces el proceso de la conquista de América no solo se da por España, que es pues generalmente los cuales ustedes han escuchado a lo largo de los años de la primaria. Entonces cuando usted empezó a escuchar acerca de la conquista, de la colonización, siempre hemos celebrado por lo que tiene que ver con España. Pero no es la única potencia europea que estuvo en América haciendo procesos de conquista y colonización. Dígame. Por esta partecita que estoy rayando, se llama algo así como francesa o no me acuerdo muy bien el nombre, pero tiene algo que ver con Francia. Sí, porque aún son territorios que pertenecen al Estado francés, a la República de Francia. Entonces tenemos así, si vemos el mapa del Nuevo Mundo, como lo llamaron inicialmente los españoles, o cómo se le conocieron a estas tierras en Europa una vez vino Colón. Entonces Colón vino por parte de España, ¿no? España lo financió para llegar, llegó por acá a estas islas del Caribe, inició el proceso, luego viajó por estos lados y ustedes mostraron en el mapa de los viajes de Colón que estuvo también por el norte o por la costa norte de Colombia y salió nuevamente de regreso. También tenemos la colonización inglesa, que diga. Era para decirle que es que usted no está grabando la clase. Sí se está grabando, recuerde que no la grabamos con Zoom. Usted es el que no está fuera en ese sentido. Entonces, la colonización inglesa es la que realiza Inglaterra y la hace sobre la costa este de lo que hoy son los Estados Unidos, formando básicamente 13 estados aquí, 13 colonias que se unen y hacen la independencia y entonces consolidan lo que son los Estados Unidos. Más hacia el centro del país, hacia los territorios centrales, pues Francia tuvo gran dominio en esos territorios. En lo que es... Ay, señor.
Justamente esta es la razón por la cual no grabo con el Zoom, porque suele dejarlo a usted botado a mitad de camino. Bueno, retomemos nuestra presentación. Entonces decíamos que estos procesos de conquista fueron realizados por diferentes elementos. Estos procesos de conquista fueron realizados por diferentes colonias, imperios, colonizadores, y en la parte latinoamericana, entonces lo que tiene que ver con el Caribe, vemos que tres potencias, lo que es España, lo que es Holanda y lo que es Portugal, tienen injerencia sobre estos territorios, y por eso está lo que son las colonias del oriente de Sudamérica, pues fueron registradas por lo que es hoy los Estados Federados, conocidos como Brasil. Y como lo indicaba alguno de ustedes, entonces por aquí tenemos tres países con habla diferente: inglés, español y francés. Uno de ellos pues pertenece a Francia, el otro pertenece a Inglaterra y el otro pues es independiente, logró su independencia cabal de lo que es ese proceso colonizador. Entonces, esos territorios que pues fueron conquistados por los españoles fueron administrados de una manera sistemática, bien organizada, que establecieron para el dominio o para el manejo de estos territorios en 4 virreinatos. Y estos virreinatos pues entonces tenían sus propias presidencias desde donde estaba el centro de poder. Entonces vamos a ver un poco más los detalles. Entonces la América que surge posterior a la conquista, a ese dominio, a ese encuentro cultural entre el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo, es justamente lo que se conoce entonces como la América de las colonias. Son pueblos que ya fueron sometidos de alguna manera por los españoles. Algunos lo hicieron de manera pacífica, es decir, que las tribus indígenas cedieron e hicieron algunos acuerdos con los españoles y no hubo una violenta conquista. Pero en cambio otros territorios y otras tribus fueron masacradas violentamente y algunas de ellas fueron destruidas o raídas completamente de los territorios. Entonces ese era el proceso de conquista, y lo que quedó posteriormente, es decir, los pueblos sobrevivientes, pues se convierten entonces en colonias, y los españoles en ese proceso de la América colonial entonces hacen una exploración del territorio y empiezan a establecerse plenamente en ese territorio, fundando ciudades a lo largo y ancho de los territorios conquistados. Para ello, los españoles pues impusieron la ley de España, las costumbres de España, la ley del hombre blanco, las costumbres del hombre blanco. Y las culturas indígenas pues perdieron sus independencias, perdieron sus autoridad, porque muchos de estos pueblos indígenas ya eran quizás igual o en algunos casos aún más civilizados que los mismos hombres blancos, pero simplemente esa confrontación los llevó a desaparecer. Así que los blancos, los españoles, usaron dos elementos para obligar a los indígenas, a los aborígenes, a los pueblos originarios de América a doblegarse ante la ley del hombre blanco, ante las costumbres del hombre blanco, y fue la religión
y la lengua. Entonces el hombre blanco hizo que con cada pueblo indígena fuera obligatorio la educación, de esa manera, por llamarlo así, el proceso de que se les tenía que educar en la religión católica y en la lengua castellana. Educarlos en educación desde la perspectiva de la lengua, hoy se sabe que cuando un pueblo pierde su lengua, pues se muere culturalmente. Y entonces por eso muchas de esas tribus originarias murieron en ese proceso, porque ya la transmisión de su cultura a través de su dialecto, de su idioma, no fue posible y desapareció. La imposición de la religión católica sobre la religión de los pueblos originarios de América, pues destruye todo el legado religioso de estos pueblos, ya que condena abiertamente la adoración de los dioses indígenas, al considerarlos desde la perspectiva cristiana como idolatría, como costumbres no propias del cristianismo, y bajo estos entonces se prescriben delitos para los indígenas, llevándolos a las masacres, a los primeros procesos de masacres que se llevarían en América entonces en esos procesos de conquista y colonización. Las colonias pertenecían a la corona española, y la corona era la dueña de las colonias. Así que la corona o el rey establece una organización centralizada para manejar su imperio, sus territorios, sus colonias. Y para ello entonces se establecen dos líneas de autoridad. Una de estas líneas era la metropolitana, que eran justamente las que residían en España, es decir, esa autoridad y esas instituciones que estaban presentes en el territorio peninsular, allá en la península ibérica. Eso eran las metropolitanas. Y las residentes eran las que ejercían funciones en América, es decir, las que estaban aquí en los territorios coloniales. Entonces eran las dos líneas que se establecieron. Bajo esas dos líneas pues se establecen entonces algunas instituciones o organismos para sustentar el gobierno de las colonias. Entonces se crea un organismo que se conoció como el Consejo de Indias y otro como la Casa de Contratación. Estos dos organismos son muy importantes. Vamos a ver algunos de sus detalles. ¿Cuáles eran las funciones del Consejo de Indias? ¿O para qué fue creado? Entonces se creó en 1524 y aquí detallamos algunas de sus funciones. Entonces asesoraba al rey en el nombramiento de los funcionarios y en la creación de las leyes. Así que era una institución de consulta por parte del rey para saber a quién iba a nombrar como virrey, como alcalde, como gobernador. Bueno, consultaba allí. ¿Y qué leyes debemos aplicar en América? Entonces este era el órgano que hacía ese proceso. Actuaba también como máximo tribunal de justicia, es decir, lo que hoy realiza la Corte Suprema de Justicia aquí en Colombia, pues eran las funciones del Consejo de Indias en aquel momento. Era la máxima autoridad que tenía que ver en términos de justicia. Habían tribunales menores, pero si habían apelaciones y los casos eran extremadamente graves, pues llegaban hasta el Tribunal de Justicia, es decir, hasta el Consejo de Indias, donde se trataban y se deliberaban, se analizaban, y finalmente entonces se emitía una sentencia. También vigilaba la aplicación del derecho del patronato. Este es un derecho especial que funge con el proceso de colonia.
se encargaba de la defensa militar del reino, es decir, que establecía cuántas fuerza militar, cuántos soldados se requerían, cuántas naves, cuántos barcos eran requeridos para defender los puertos y otros lugares específicos que pudieran existir para mantener ese imperio. Y fiscalizaba a los funcionarios españoles en América a través del juicio de residencia, es decir, que estaba supervisando el cumplimiento por parte de cada uno de los funcionarios del gobierno español en América, que se cumplieran las leyes de España para América. Esas eran entonces las funciones del Consejo de Indias. La Casa de Contratación, que fue fundada un poco antes, en 1503, entonces tenía también unas funciones específicas. Esta se eliminó en 1790. Estas funciones dice que supervisar el monopolio comercial entre España y las colonias de América, es decir, que era una institución de tipo administrativa, económica, que buscaba mantener el dominio de España sobre el comercio con las colonias, es decir, que ninguna de las colonias podía comerciar, digamos, con Inglaterra o con Francia, si este organismo, la Casa de Contrataciones, no había dado la licencia. Y de hacerlo, entonces se exponía a graves sanciones. Vigilaba la llegada de los colonos a América, es decir, cuántos españoles estaban llegando a América o cuántos otros europeos llegaban como parte de esas comitivas de exploración, de colonización a América. Cobraba los impuestos de aduana, así que esta es entonces como la DIAN que hoy funciona aquí en Colombia, ¿no? Es la encargada de cobrar los impuestos. Eso era lo que hacía la Casa de Contratación. Preparaba a los pilotos que venían a América, así que también tenía que ver entonces con la preparación de esos navegantes, y era la encargada de elaborar la cartografía. Así que esas eran las funciones de la Casa de Contratación. Como vemos, si comparamos las dos instituciones, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación, tenían funciones y tareas bien diferentes, pero todas enfocadas a atender lo que ocurría en los territorios de las colonias, es decir, en el Nuevo Mundo, en lo que posteriormente se conoció como América. Entonces quedaría así, de esta manera, ese establecimiento. El rey está a la cabeza de los territorios, de las colonias, pero tiene dos instituciones que le ayudan para ejercer ese gobierno en los territorios de América. Ahora, en América existen otro tipo de autoridades que también están subyugadas al rey. Está una institución que se llama la Real Audiencia, y está directamente lo que tiene que ver con los virreinatos, los gobernadores o administradores de esos virreinatos, que eran conocidos como los virreyes. Y en cada uno de los poblados donde ya los españoles habían fundado ciudades, entonces debía existir unos cabildos que tenían un alcalde, que tenían unos escribanos y que tenían unos alguaciles. Dicho de esa manera, como los tres poderes que hoy funcionan en Colombia: un presidente, unos congresistas y una fuerza militar en ese contexto, que también fungía como juez, o hoy lo llamamos entonces el poder judicial. Bueno, no es lo mismo desde allá, pero son como para que entendamos cómo fungían estas organizaciones. Entonces, en el siglo XVIII ya se sabían que existían 4 virreinatos. Inicialmente eran 2 virreinatos, habían unas capitanías y habían unos provincias
que fueron creciendo y finalmente entonces ya para el siglo XVIII hay un establecimiento de 4 virreinatos. Esto también lleva a que en Europa o en la misma España habían habido unos cambios a lo largo del siglo XVI y XVII que llevaron inclusive a cambiar la visión que España tenía, porque cambiaron quienes gobernaban en España. Pasó de una casa hegemónica a otra casa hegemónica, a otra dinastía de reyes. Veamos algunos de esos detalles. Entonces aquí se nos dice que el virrey era la máxima autoridad que representaba ¿a quién? Al rey en América, y tenía pues las atribuciones judiciales, ejecutivas, y tenía la tuición de las gobernaciones, es decir, que a su cargo estaba todo lo que tenía que ver con la administración, es decir, él tenía en parte funciones para la Casa de Contratación y para el Consejo de Indias, si lo analizamos en perspectiva. Instituciones en Américas. Entonces tenemos los virreyes, que representaban pues al rey y gobernaban el virreinato y administraban la fe católica, es decir, que eran directamente quienes estaban a cargo de la educación, le daban poderes a la iglesia para hacer ese proceso colonizador a través de la fe. Los gobernadores duraban de 3 a 5 años y defendían las gobernaciones, que eran unidades más pequeñas que el gobernato, y estaban en guerra con los indígenas, recibían el título de capitán general, y entonces ahí es cuando aparecen las llamadas capitanías. La Real Audiencia, que era la otra institución que vimos que estaba aquí en América como un tribunal de justicia, entonces era presidido por el virrey, más 4 oidores y un fiscal. Los oidores eran pues jueces también, solo que el juez principal era el virrey. Entonces estos oidores lo que hacían era escuchar, investigar, y el fiscal pues sabemos que es quien acusa, quien levanta las acusaciones. Ese papel no ha cambiado a lo largo del proceso histórico. Entonces, ¿qué eran las funciones de la Real Audiencia, ya que era el máximo tribunal aquí en América, tanto en Colombia como en las otras colonias? Entonces se componía ya vimos, del presidente, que era el virrey, un fiscal y los 4 oidores. ¿Quién nombraba a estos? El rey, que ya había recibido pues las recomendaciones de las organizaciones para designar estas autoridades, y fiscalizaban a las demás autoridades del reino. También quedaban interinamente a cargo del reino en ausencia del gobernador, es decir, que ellos podían ejercer el control cuando el gobernador viajaba hacia España para rendir algún informe o para algún proceso que se requería allí. ¿Quiénes representaban y cuáles eran las funciones de los cabildos? Que eran los procesos administrativos dentro de los poblados que habían organizado los españoles. Entonces, el cabildo era el municipio responsable del gobierno local, de la administración de la ciudad, y representaba los intereses de los vecinos, es decir, de los españoles. Aquí no está haciendo referencia a vecinos tanto como a los indígenas, sino más solo a los españoles. Tenía funciones judiciales, administrativas y políticas. Entonces era la máxima autoridad dentro de ese municipio. El cabildo entonces recogía las inquietudes de la ciudad, tenía 2 alcaldes que administraban justicia civil y criminal. Entonces, si había un delito, y era en el cabildo, si había problemas sociales, diferencias, disputas por territorios, por esclavos, entonces también se llevaban al cabildo y allí se procesaban esos juicios. Los regidores gobernaban en la ciudad, los alférez reales encargados del pendón y la milicia. Entonces ahí estaban todos esos. Profe, ¿qué es el pendón?
son elementos que existían en esos momentos. Usted puede consultar un poco más en la historia. Ahorita no nos podemos detallar en todas las instituciones, solo estamos viendo las más importantes en ese momento. El alguacil se encargaba de perseguir de pesquisar los juegos ilegales. Es por eso decimos que tenían las funciones que hoy cumple la policía. Y aquí tenemos entonces lo que era la dinastía Hamburga. Fue la primera dinastía en el periodo de conquista y colonia que gobernó en España. Y entonces pues, ahí vemos que cuando ellos terminaron su proceso de gobierno, pues inicia unas reformas que favorecen a los pueblos de América, pero que pertenecen a otra casa de gobierno, a la dinastía de los Borbones. Y entonces estos reyes son los de la segunda fase de colonización y son más amigos de los pueblos, aunque también son déspotas. Así que aquí vamos a detallar pues estos, ya que tienen que ver más con el proceso en América. ¿Cuáles fueron esas características? Entonces, ¿quiénes eran los Borbones? Eran los administradores de la nueva política del despotismo ilustrado. Es decir, que esta casa de gobierno surge en medio de lo que se llama en Europa el proceso de la ilustración, de esos hombres educados, conocedores de letras, de leyes, de ciencia, pero eran autoritarios, entonces por eso se les conoce como déspotas. Entonces el despotismo ilustrado, el hombre que es un gobernante duro, severo, pero que es educado. Entonces impusieron en el reino de España y en sus colonias varias leyes, varias reformas, tanto administrativas y económicas, y como les digo, algunas de esas favorecían a los pueblos indígenas, pero lo que buscaban cada una de estas leyes era mantener el control y los dominios en América. Es decir, que España no perdiera territorios, que España no perdiera la influencia en América, y de esa manera entonces sale allí. ¿Qué es el despotismo ilustrado? Es bajo este proceso, entonces, por lo menos lo que era Fernando VI tenía este lema: todo para el pueblo, todo lo que hacemos es para el pueblo, pero sin el pueblo. Muy parecida a la política que se lleva hoy en Colombia, ¿no? Todo para el pueblo, pero cuando el pueblo presenta las necesidades, nada le dan al pueblo. Así que solo es un lema. Entonces es un concepto político vinculado a algunas monarquías absolutistas del siglo XVIII que utilizan la ideología de la Ilustración para mantener su sistema de poder total, pero haciendo reformas a favor de los pueblos. Entonces, yo seguiré siendo su gobernante. Las principales reformas que realizaron los Borbones entonces fue la creación de los dos últimos virreinatos. Recuerde que originalmente le dije que existían dos virreinatos, pero cuando los Borbones llegan al poder, ellos dicen los territorios son muy vastos, muy grandes y son difíciles de manejar. Así que una de esas primeras leyes fue crear dos virreinatos más que les permitiría ejercer mayor control, y facilitaba la administración de sus territorios. Uno de ellos pues, fue el Virreinato de la Nueva Granada, que se creó en 1717, y el Virreinato del Río de la Plata, que se creó en 1776. Otra de las administraciones o de las reformas que se estaban haciendo era el fortalecimiento del poder del rey sobre la iglesia. De esta manera, ellos lo hicieron porque vieron que la iglesia, especialmente los monjes encargados del proceso de educación en América, pues tenían tierras, no pagaban impuestos, ejercían autoridad, tenían control sobre los pueblos americanos, sobre los indígenas, las tribus, porque estaban en procesos de educación, y en esos procesos de educación pues inclusive los levantaban contra los
gobiernos, entonces los Borbones dijeron: esto no puede ser posible, la iglesia no puede seguir teniendo más autoridad que nosotros en los territorios. Por lo tanto, entonces en 1767 se decreta por parte de la Casa Real de España, perteneciente a la línea borbónica, la expulsión de los jesuitas de todas las colonias en América. Posteriormente vemos que esa decisión facilitaría también el proceso de independencia, ya que los jesuitas, en venganza, levantaron las protestas o los movimientos sociales dentro de las colonias, que llevarían entonces a los procesos de emancipación en América. Razón tenían los Borbones al decir que eran una amenaza. En los cargos públicos, entonces, se favoreció a los funcionarios destacados y con espíritu ilustrado, es decir, que a los que tenían conocimiento. Es como decir hoy que el proceso para un cargo público es por los méritos que usted tiene. Entonces, era allí, se había creado, como así decirlo, la meritocracia. Un cuarto elemento que tenemos entonces es la Real Oficina de Marinas e Indias, que realizó las mismas funciones que el Consejo de Indias y la Casa de Contratación, es decir, que esta dinastía acabó con esas dos instituciones y las fusionó en una sola, que era la Real Oficina de Marinas e Indias, que se encargaría entonces de todos los procesos que realizaban las otras dos. Entonces aquí vemos los dos territorios que se crean a partir de esta reforma administrativa: el Virreinato de la Nueva Granada, que incluye a Colombia, Venezuela, parte de Perú, Ecuador y los territorios del actual Panamá. Eso era entonces el Virreinato de la Nueva Granada. La sede del virreinato pues era Santa Fe, la capital, y todavía hoy en día el escudo de Bogotá es el escudo que se usaba en el Virreinato de la Nueva Granada. El Virreinato del Río de la Plata pues es parte de lo que era Argentina, o de lo que hoy es Argentina, Paraguay y Uruguay. Eso fue entonces allí. Esta monarquía entonces realizó reformas económicas. Se liberalizó la actividad comercial, es decir, ya no existía solo el monopolio, sino que se permitía que hubiera un comercio con otros pueblos. Esto dinamizaba la economía. Permitía también el ingreso de productos nuevos a los territorios coloniales, cosa que no ocurría con la anterior casa. En 1739 se crearon los navíos de registro, es decir, que se organiza el sistema de navegación marítima para crear entonces un sistema más fidedigno, que pudiera ser controlado, que pudiera ser supervisado. En 1778 entonces se dicta la libertad de comercio. Nótese desde cuándo se está hablando entonces del libre comercio en el mundo. Hoy en el mundo se habla mucho de los tratados de libre comercio. Mire que eso inició ya muy antes en el tiempo, dentro de los procesos de colonización y de expansión de los europeos. Esto lo que facilitaba era el comercio directo entre América y los puertos de España. Entonces aquí tenemos los puertos ubicados en América, los principales puertos. No eran los únicos, pero eran los puertos claves en los cuales se recogían o llegaban las provisiones de España. Y aquí está la península ibérica, España, y entonces Sevilla, donde estaba la casa real. Entonces vemos aquí el puerto de Veracruz, en los actuales territorios de México, el puerto de La Habana, que hoy conocemos como la ciudad de La Habana en Cuba, el puerto de Portobelo en los territorios de la actual Panamá, antes el Virreinato de la Nueva Granada, es decir, Colombia, y el puerto de Cartagena de Indias. El puerto de Cartagena de Indias era básicamente la entrada para los territorios del Virreinato de la Nueva Granada. Pero además de eso,
tanto Portobelo como Cartagena de Indias eran los dos puertos con mayor importancia para todos estos otros territorios, ya que todos ellos pues enviaban hacia el norte y bien llegaban a Portobelo o a Cartagena para después entonces enviarlos a España. Todas esas riquezas, el oro, los productos, y a su vez pues regresaban más los otros. En el caso de Colombia, la colonia colombiana, los territorios, bueno, aquí solo dejamos el mapa, o en esta investigación solo dejaron el mapa de lo que es actualmente el territorio de Colombia. Entonces vemos, este es el río Magdalena, que fue un eje primordial para la introducción o la expansión colonizadora por parte de los españoles. Y tenemos otras líneas marcadas con rojo, que son rutas que siguieron los conquistadores, los colonizadores. Entonces por el Pacífico, entonces ingresan algunos y siguen esta ruta hacia los entonces viene aquí, baja por aquí hasta acá. Y aquí por Santa Marta, Cartagena de Indias, entonces vemos que bajan hasta lo que es Santa Fe de Antioquia, generando toda esa ruta de la colonización del oriente antioqueño y del Alto Magdalena. Y aquí esta línea viene desde Venezuela, que llega por los llanos orientales y hace todo ese proceso entonces de colonización de la cordillera oriental, de lo que es el altiplano cundiboyacense, hasta establecer Santa Fe. Entonces son los que tenemos ahí. Eso es lo que podemos ver así a grandes rasgos de lo que es entonces el proceso de colonización. Ya en la siguiente clase vamos a detallar algunos aspectos que tienen que ver directamente con lo que ocurría en las colonias. Noten que aquí estábamos explicándole cómo era que se administraban esos territorios, qué instituciones se crearon, quiénes controlaban eso en los territorios. Ya en la siguiente clase entraremos ahora desde aquí hacia allá a ver cómo funcionaba, cómo era la economía, cómo era la vida en la colonia, y ver más en detalle algunas cositas que ocurrían en torno a ese proceso colonizador. Ahora podemos ver entonces aquí en el Classroom ya se ha activado la actividad. Entonces la actividad de las colonias españolas es un video que hay para que ustedes puedan ver, dura 45 minutos, usted lo ve y una vez lo vea entonces presenta un informe, es decir, escribe qué aprendió. Aprendí número 1 y escribe qué es ese primer aprendizaje. Número 2, escribe ese segundo aprendizaje de lo que es el proceso de conquista y colonización de los territorios americanos, de ese territorio, de cómo fue ese proceso, porque allí hay unos detalles bastante curiosos que va a encontrar y que apoyan entonces nuestro proceso de estudio, de acercamiento a lo que son las colonias de España en América. Eso es, no sé si tengan alguna pregunta en relación a lo explicado. Listo, entonces les damos un feliz día, que el Señor les bendiga y nos veremos en la siguiente clase.